Así que les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan. Vamos a hablar de la persona del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Evangelio de Juan, vamos a leer en el capítulo 14. Es un versículo muy conocido. Por cierto, sí, los niños pueden pasar atrás. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Juan capítulo 14, vamos a leer el verso 26. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, que leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordarán todo lo que yo os he dicho. Vamos a volverlo a repetir. Ahora me gustaría que lo leamos todos juntos, ¿sí? A ver. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén y amén. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Oh Señor, en esta hora, a través, Señor, de lo que vamos a estar meditando, Señor, hablando acerca de la persona del Espíritu Santo, sea de gran bendición, Señor. Pon tú las palabras en mi boca para poder describir, Señor, en alguna medida, Señor, lo importante, lo maravilloso, Señor, lo glorioso de la persona del Espíritu Santo, Señor. Sé que no hay palabras para describir la inmensidad, Señor. Lo que está, Señor, marcándonos en tu escritura acerca del Espíritu, Señor. Pero en el nombre de Jesús, asístenos, ayúdanos, Señor, dirígenos, para que, Señor, cada palabra que escuchemos en esta hora sea anidada en nuestro corazón y sea de gran bendición. Para que este momento de reflexión en tu palabra, Señor, nos anime a tener comunión, relación con tu glorioso Espíritu, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermano. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es descrito acá por el Señor Jesús con una palabra, ¿verdad? Que es el Consolador, ¿sí? En griego, como está escrito en el Nuevo Testamento, en los evangelios originales y el resto, todo está escrito en el Nuevo Testamento en griego, la palabra Consolador la encontramos como el Paracleto. En otros dicen Paraclito, pero es el Paracleto en griego, que significa precisamente consolador, y también tiene otros significados, como por ejemplo abogado. Eso es el Espíritu Santo para nosotros, nuestro consolador, nuestro abogado, y muchas otras cosas más que con la ayuda y el favor de Dios voy a tratar de describir. No es fácil hablar del Espíritu Santo, porque hablar del Espíritu Santo implica un conocimiento profundo de su persona, algo que realmente yo considero que no estoy a la altura como para describir la inmensidad, la grandeza del Espíritu Santo. Pero tengo que hacer el intento y mostrar de alguna manera lo que las Escrituras nos revelan acerca del Espíritu Santo para la edificación de cada uno de nosotros. O sea, esto es muy importante, que el creyente conozca quién es realmente el Espíritu Santo. Aquí el Señor prometió que Él iba a rogar al Padre, dice, y entonces el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo, la tercera persona de la maravillosa y gloriosa triunidad, ¿sí?, es una persona. El Hijo es una persona.
y el Padre es una persona. Estas tres personas componen la triunidad, ¿sí? Triunidad es un solo Dios. O sea, otro día lo vamos a explicar, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, pero es muy importante que nosotros sepamos qué es lo que nos enseñan las Escrituras acerca de Dios. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, aquí la Biblia es bien clara porque el mismo Señor Jesús nos muestra en este verso estas tres personas en el momento en que Él dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. O sea, lo vemos al Señor Jesús hablando estas palabras a sus discípulos y mencionando la persona del Padre. El Padre que habría de enviar en el nombre del Señor Jesús al Espíritu Santo. ¿Por qué habría de enviarlo? ¿Por qué estaba esa necesidad? Porque el Señor Jesús era necesario que Él se fuera hacia el Padre. O sea, nosotros tenemos que comprender que estos eran los tiempos finales del ministerio del Señor Jesús, cuando Él menciona a sus discípulos esto que cayó probablemente como un balde de agua fría en los apóstoles, en los discípulos del Señor. ¿Por qué? Se habían acostumbrado al Señor Jesús. Recuerden que ellos habían acompañado al Señor Jesús en su ministerio, habían visto los milagros, las maravillas, habían recibido las palabras, las enseñanzas del Señor Jesús. Nunca nadie, ningún hombre habló como habló el Señor Jesús. Y estos hombres que le acompañaron durante estos 3 años y medio aproximadamente, eran privilegiados de contar en medio de ellos de la persona de Jesucristo. Además está decir que la Biblia nos enseña que Jesús es el Hijo de Dios, el Verbo de Dios hecho carne. O sea, era Dios mismo entre nosotros, el Emmanuel prometido. Y ahora este Jesús les dice a ellos que se tiene que ir. Imagínense que cada uno de nosotros contábamos o estábamos en ese momento junto al Señor Jesús y de repente, luego de escuchar las maravillas y las enseñanzas y ver las obras que el Señor Jesús hacía, entonces de repente un día se levanta el Señor Jesús y nos dice, bueno, mire, yo ahora ya no voy a estar más con ustedes, me tengo que ir. ¿Sí? Eso causa una impresión muy profunda en el corazón de cualquier persona que comenzó a amar al Señor Jesús como lo amaban sus discípulos. Imagínense que nosotros, cuando perdemos un ser querido, nos duele profundamente en nuestra alma esa pérdida, aunque sabemos que ese ser de repente pudo ir a la presencia de Dios o está en la presencia de Dios, pero aún así nos duele porque somos humanos. Pero aquí el Señor les dice, miren, yo me voy al Padre, yo no me voy, me tengo que ir. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir con la misión para la cual vine. Los discípulos podían haber supuesto en ese momento que la misión del Señor Jesús era guiarlos a ellos, enseñarles a ellos, estar con ellos, ayudarlos, consolarlos, ¿verdad? Enseñarles las maravillas del reino de los cielos, estar junto a ellos, mostrarle el poder de Dios, mostrarle los milagros, ¿verdad? Y entonces ellos podían haber creído que, bueno, esa era la misión del Señor Jesús. Hablar del reino de los cielos. Ellos se habían acostumbrado a ver prodigios y milagros maravillosos. Vieron cómo el Señor multiplicó panes y peces para alimentar a las multitudes. Vieron cómo resucitó muertos, cómo sanó ciegos, cómo obró y limpió leprosos, cómo sanó distintas enfermedades y también liberó a los oprimidos del diablo, sanando a los endemoniados, liberándolos de los demonios. Todo eso lo presenciaron ellos. Vivieron con Él, oraron con Él, participaron con Él, comieron con Él, anduvieron por la ciudad de Jerusalén, en los alrededores, compartieron muchas horas con Él. Es más, como Pedro, que dejó su casa para seguir al Señor Jesús, dejó su empresa porque era pescador, dejó hasta su familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quería estar siguiendo al Señor Jesucristo. Él descubrió, como descubrieron los demás apóstoles, que este no era un hombre más, era alguien muy especial. Es más,
Pedro recibió la revelación directa del Padre de que Él era el ungido de Dios, el Cristo, el enviado de Dios. Él era el Hijo de Dios. Él era el Emmanuel prometido. Y así los demás, algunos con sus dudas, otros más o menos dudas, pero ellos estaban sabiendo que en la persona de Jesús había algo muy especial. Así que cuando se nos quita algo muy especial, nos duele. ¿Sí o no? Amén. Entonces, ellos, imagínense cómo se habrán sentido en ese momento. Se mirarían unos a otros. No nos describen aquí las Escrituras los sentimientos humanos que rodearon al Señor Jesús. No es el propósito de Dios mostrar, ¿verdad?, cómo reaccionan las personas en la presencia del Señor. El propósito de las Escrituras es enfatizar la persona de Cristo. Por eso el Señor les dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, en las Escrituras se nos muestra, ¿verdad?, la persona del Señor Jesús. En donde usted abra y las lea, ahí lo va a encontrar al Señor Jesucristo. Obviamente la revelación tiene que llegar a nuestra vida para que nosotros podamos comprender de qué forma se manifiesta el Señor Jesús a lo largo y a lo ancho de las Escrituras, del Génesis al Apocalipsis. Ahí vamos a ver a Jesucristo. Entonces el Señor invitó a sus discípulos a que escudriñasen las Escrituras, que ahí lo iban a encontrar. Pero eso no era suficiente, encontrarlos en las Escrituras, cuando ellos lo tenían frente a ellos, cara a cara, los veían hablar, enseñarles, consolarles. Imagínense cuando el Señor les decía a los trabajados y cansados que vengan a Él porque les haría descansar. Muchos de sus discípulos se habrán sentido en más de una oportunidad de esa forma, trabajado y cansado, y el Señor Jesús hablándoles con esas palabras inefables, de esa manera tan poderosa, con palabras justas que llegaban a lo profundo del corazón de los que lo escuchaban. Y ahora entonces el Señor les dice: me tengo que ir, los voy a dejar. Pero tranquilo, no se preocupen, no los voy a dejar solos. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. ¿Cómo iba a dejar solo a sus ovejas? Él no las iba a abandonar. Les dice: yo voy a rogar al Padre y Él enviará al Consolador, y Él os enseñará todas las cosas. Hasta ese momento era Jesús el que les enseñaba todas las cosas. Era el Hijo de Dios el que les enseñaba, el que les abría la mente y les abría el corazón, el que llegaba a lo profundo de su espíritu, el que les abría las Escrituras y ellos la podían comprender, el que les traía revelación. Era el Señor Jesús. Pero ahora había alguien que iba a reemplazar a Jesús. Iba a llegar un Consolador. Ellos no conocían al Consolador. Ellos no conocían al Espíritu de Dios. Ellos tenían referencia porque en el Antiguo Pacto se hablaba del Espíritu de Dios, pero no tenían una relación plena con el Espíritu de Dios. El intermediario entre Dios y ellos era el Señor Jesús, al que veían cara a cara. No estaba el Espíritu Santo en ellos. Recordemos que el Espíritu Santo, antes de la muerte y resurrección del Señor Jesús, no habitaba en el corazón de los hombres. Amén. Sino que el Espíritu Santo reposaba sobre algunos hombres, sobre algunos líderes, hombres y mujeres de fe que usted encuentra en el Antiguo Pacto. Allí el Espíritu Santo actuaba, pero no internamente, desde adentro del corazón de los hombres. Estar en el corazón de los hombres, en el interior de los hombres, es una experiencia neotestamentaria. Esto significa una experiencia gloriosa y milagrosa que es después de la muerte y de la resurrección del Señor Jesús. A partir de eso, el Señor Jesús entonces empieza a habitar en los templos, no hechos de manos de hombres, sino que habita en el corazón del hombre. Por eso hoy en día el Señor Jesús habita en nuestros corazones. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Amén. Entonces, aquí vemos de que el Señor Jesús quería mostrarles a ellos lo que habría de acontecer.
yo me voy a ir, pero yo ahora voy a dejarles de enseñar las cosas que hasta aquí les he estado enseñando. Pero viene otro, que el Padre va a enviar, otro consolador. Aquí esta palabra otro consolador nos muestra, nos revela, ¿verdad?, de que no es la misma persona en sí, pero sí el mismo Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Este consolador tenía que cumplir esta misión. El Espíritu de Dios tenía que llegar. ¿Por qué? Porque era el que iba a reemplazar la persona del Señor Jesús. Ese consolador es el que está hoy en día en nuestros corazones si lo hemos recibido. ¿Podemos dar gloria a Dios por eso? Imagínense, ellos acostumbrados a ver al Señor Jesús, pero ahora tenían que ir acostumbrándose a la idea de que ya no lo iban a ver más al Señor Jesús, no lo iban a ver levantándose, ni comiendo con ellos, ni caminando con ellos, ni enseñándoles a ellos, que no lo iban a ver orando al Señor Jesús, sino que ahora iban a tener comunión con el Padre a través de una persona llamada el Paracleto, el Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Alguien que ellos no conocían a cabalidad, alguien que sabía que existía, porque aquí se los menciona el Señor en esta enseñanza, pero con el cual no tenían experiencia. Así que ahora ellos tenían que acostumbrarse a esa idea, a esa realidad próxima, futura, de caminar ya no con la presencia del Señor al lado, sino con la del Consolador. Amén. El Espíritu de Dios, al cual el ojo humano no puede ver, pero sí se puede sentir. Amén. El Espíritu de Dios que no come junto a los discípulos como comía Jesús, que no dormía junto a los discípulos como dormía Jesús. El Espíritu de Dios no tiene necesidad de comer, ni tiene necesidad de descansar, ni necesidad de dormir. El Espíritu de Dios está siempre presente, no se cansa, no tiene hambre. El Espíritu de Dios siempre está dispuesto para estar allí cuando tiene que estar. Amén. O sea, que en otras palabras encontramos en las funciones del Espíritu de Dios, del Paracleto, del Consolador, una multiplicidad de tareas que no realizaba el Señor Jesús, ¿verdad?, durante su ministerio público. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jesús estaba, ¿verdad?, limitado por la humanidad. Era el Verbo de Dios hecho carne, pero Él era un hombre más como usted y como yo. No podía estar Jesús, su persona, en dos lugares al mismo tiempo, pero sí el Espíritu Santo, el Consolador, puede estar en muchos lugares y al mismo tiempo. Puede estar en los muchos corazones y al mismo tiempo. Puede estar obrando en muchos lugares y al mismo tiempo. Puede estar hablando de muchos y de diferentes formas y maneras. Eso lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor por el Espíritu Santo? No es una fantasía ni una ciencia ficción de lo que estamos hablando. El Espíritu Santo es una realidad. Está con nosotros. El Señor lo prometió. Y así como el Señor lo prometió, porque sabía que no podía dejar solo a sus discípulos, ni tampoco nos puede dejar solo a nosotros. Amén. ¿Qué seríamos nosotros sin la asistencia, sin la ayuda, sin la guía, sin la enseñanza del Espíritu Santo? Cuando el Señor les dice a sus discípulos: yo voy a rogar al Padre, Él los enviará otro Consolador, que vendrá en mi nombre, para que esté con ustedes, para que esté siempre y os recuerde todo lo que yo les dije. Él los va a repetir, Él se los va a hacer acordar todas las enseñanzas, y es más, Él va a iluminarles y les va a abrir el entendimiento para que cuando ustedes abran las Escrituras, el Espíritu Santo les muestre la profundidad de ellas, les muestre realmente lo glorioso que es la persona del Señor Jesús. Pero ahora el Espíritu Santo se iba a transformar en el Maestro, ¿sí?, en el guía. Ya no iba a estar el Señor Jesús en persona, iba a estar el Espíritu Santo, el guía, el Maestro, enseñando, ¿sí? Entonces, yo quiero decirle con esto, querida hermana y hermano, de que ese Consolador, ese Maestro,
no puede ser reemplazado por ninguna otra cosa sobre la tierra, sino el Señor lo hubiese dejado establecido así. ¿Qué quiero decir? Mire, por ejemplo, mire, el Señor Jesús podía haber dicho, bueno, mire, yo ahora me tengo que ir, ya cumplí mi misión, estando con ustedes, tengo que terminar mi misión, tengo que ir a una cruz, tengo que morir y resucitar, yo voy a ascender al cielo, los voy a dejar aquí, pero no los voy a dejar solos. Voy a establecer un grupo de hombres muy sabios, ¿sí? De hombres muy santos, muy religiosos. Vamos a llamarle un magisterio de hombres para que guíen los destinos de los hombres. Sin embargo, el Señor Jesús no dijo eso. Yo no les voy a enviar un grupo de sabios ni de hombres santos. Yo les voy a enviar al Consolador. Amén. Les voy a enviar al Espíritu de Dios. Yo no voy a delegar esta responsabilidad de cuidado, de guía y de enseñanza en un grupo de hombres, ni tampoco en una organización. No voy a delegar en una organización los destinos de mis ovejas, de mi rebaño. Yo no voy a dejar en manos de cualquiera lo que tanto me ha costado, porque lo que me ha costado es precio de sangre, porque lo que yo pagué por esas ovejas es derramar mi sangre hasta la muerte, y por eso son mis ovejas. No las voy a dejar en manos de cualquier hombre falible, tan débil, tan debilucho como cualquiera de nosotros. No, él tenía que dejar su rebaño, su iglesia, a los suyos, sus ovejas, en manos del glorioso Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Por eso no estamos solos nosotros. Amén. Amén. No estamos solos. A veces pensamos, porque no le vemos a Dios a nuestro alrededor, entonces pensamos que estamos solos. Y es el error más grave que puede tener un creyente. Un creyente nunca está sola, nunca está solo. Amén. Siempre el Espíritu Santo le acompaña. A pesar de las fallas que pudiera tener el creyente. A pesar de las dificultades por las que esté atravesando. ¿Sí? Fíjese una cosa, que el Espíritu Santo es consolador y consuela de una manera única y una manera irrepetible. Nadie puede consolar y ayudar a las personas como lo hace Él. Y una de las razones por la cual digo esto es que el Espíritu Santo de Dios, el Consolador, sí ama a los que tiene que amar, y ama a su iglesia, y lo ama a usted, me ama a mí, nos ama a todos. Amén. Amén. Usted puede confiarle, ¿verdad?, secretos que hay en su corazón a otras personas, pensando que son personas que se preocupan por usted. Cree que le van a dar un buen advice, un buen consejo, ¿verdad?, que le pueden dar una buena instrucción, que los pueden guiar en la vida. Y muchos de nosotros quizás a veces estamos impulsados a buscar a alguien a quien acudir para que nos ayude. Por eso hay profesionales, hay psicólogos, psiquiatras, hay consejeros, pastores, hay sacerdotes, hay un montón de gente que de repente cumplen funciones diversas. Y yo no estoy desacreditando las funciones que cumplen estas personas, pero quiero decirle que el verdadero creyente en Cristo Jesús debe de saber que hay alguien muy próximo a ellos, que hay alguien que sí le ame, alguien que sí le comprende, que sí le entiende, que sí sabe lo que está pasando, que no tiene que explicarle demasiado para darse cuenta qué es lo que está viviendo. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Si usted está atravesando una dificultad, un problema, y necesita un buen consejo, búsquelo en el Espíritu Santo de Dios. Amén. No lo busque en una iglesia, no lo busque en un líder carismático, no lo busque en un evangelista ni en un pastor. Porque la gente a veces corre detrás de los hombres pensando que ellos van a ayudarle a superar los problemas de hombres y de mujeres que quizás no se aman ni a sí mismos, mucho menos lo van a amar a usted. ¿Me estoy explicando? El que nos ama eternamente y con amor insuperable es el Espíritu de Dios. El que nos ama nos va a dar la palabra justa, la palabra clave, porque no hay nada oculto que Él no sepa. El que nos ama va a tomarnos y va a
va a operar nuestra alma en el lugar preciso, va a usar el bisturí divino y va a sacar lo que nos sirve de nosotros, porque nos conoce a profundidad. Y cuando nosotros nos humillamos y nos sometemos a Él, Él va a hacer lo que tiene que hacer. Él va a hablar lo que tiene que hablar. Él no se va a ocultar de nosotros ni nos va a esconder la verdad, porque el Espíritu Santo es verdad, porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Él no puede mentir, Él no puede engañar. Un hombre puede fingir, puede pasarse por otra cosa que no es, pero el Espíritu Santo de Dios es verdad. Siempre va a mostrarse tal como es Él. Es Dios en nosotros, es Dios ayudándonos, es Dios asistiéndonos, es Dios sanándonos, es Dios obrando en nuestras vidas. Amén. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Así que no busquemos ayuda donde no la vamos a obtener. Hay gente que cree que por los estudios, que por llenar la cabeza de un montón de información van a superarse en la vida y van a ser mejores personas. Yo no estoy en desacuerdo con que se estudie, ¿sí? Estoy en desacuerdo en confiar plenamente en todas esas cosas que lo único que provocan son mentes infladas y llenas de vanidad, porque realmente lo que hace que un hombre sea lo que debe de ser de acuerdo a los parámetros de Dios es la presencia y la unción del Espíritu Santo de Dios. Cuando tenemos presencia de Dios en nosotros, no necesitamos ningún otro tipo de información extra. No necesitamos llenarnos la cabeza de libros y de estupideces humanas. No necesitamos ninguna otra cosa que seguir la dirección del Espíritu de Dios, que es decir, saber de que el Señor Jesús está con nosotros ahora, tal como lo estaba con sus discípulos, a cada momento, a cada instante, porque Él vino a reemplazar al Señor Jesucristo. ¿Podemos alabar al Señor? Yo cuando empecé a comprender esto no me daba cuenta de que no estaba solo, pero un día empecé a darme cuenta de que algo había en mi vida, que yo no lo había percibido, y me daba cuenta de las reacciones de personas, de que había algo diferente que me acompañaba. Eso que me acompaña y hasta el día de hoy me acompaña es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Las gentes se van a dar cuenta que en usted hay algo diferente. Las personas se van a dar cuenta que en usted actúa un poder diferente, que en usted actúa el poder que actúa en todas las hijas y los hijos de Dios, porque en usted, en los verdaderos hijos de Dios, actúa el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso allí el rey Nabucodonosor mandó a llamar a Daniel, ¿recuerdan Daniel? Para que le interpretase un sueño, porque ellos creían que en Daniel habitaba el Espíritu de los dioses santos. ¿Sí? Ellos no entendían las cosas, pero sí sabían que en Daniel había una diferencia. Esa diferencia no la podían encontrar en los sabios de allí del reino de Nabucodonosor, de los babilónicos, ni tampoco más adelante de los medas y persas. No, el Espíritu de Dios habitaba en Daniel, estaba sobre Daniel, acompañaba a Daniel. Amén. Esa era la diferencia. La diferencia del Espíritu de Dios que reposaba en Sansón, por ejemplo. No estaba dentro de Sansón, pero estaba sobre Sansón. Todos saben de quién hablamos. Sansón, aquel hombre de fuerza que derrotó y mató a miles y miles de filisteos. Bueno, ese Sansón no era en su fuerza natural que hacía los prodigios que hacía, sino que los hacía por el Espíritu de Dios que estaba sobre él. De diferentes maneras el Espíritu de Dios se manifestó en los hombres en el antiguo pacto. Ese mismo Espíritu hoy está con nosotros. No solamente que nos acompaña como acompañó a aquellos patriarcas, profetas, líderes de Israel, sino que también ahora que está sobre nosotros y también está dentro nuestro. ¿Pueden dar gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Voy a leer algo, me queda algo de tiempo, en el último capítulo en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, que dice, en el verso 22, capítulo 20, verso 22,
Voy a mencionar 2 versículos para mostrar una diferencia contundente que nos muestran las Escrituras. Para que nosotros sepamos, estemos bien informados y que no nos confundan, ¿verdad? Aquellos que creen que son eruditos de las Escrituras y tienen muy poco, casi nada que decir de ellas con veracidad. La mejor manera de informarse es leer la palabra de Dios. Amén. Dice Evangelio de Juan capítulo 20, el verso 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Eso le dijo el Señor Jesús. ¿Cuándo? En el día de la resurrección, cuando se manifestó a ellos. Si usted lee del verso 19, dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, día domingo, estando en las puertas cerradas del lugar donde estaban los discípulos reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Señor Jesús se manifiesta resucitado a sus discípulos. Les había dicho que Él iba a rogar al Padre. Él tenía que ir al Padre. Todavía no había ido al Padre. Pero ahora les dice: recibid el Espíritu Santo. Número 1. Vamos a mirar unas páginas más adelante. En el capítulo 1 de Hechos, dice el verso 4, podemos leer: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál era esa promesa del Padre? La que comenzamos a leer, que Él les había dejado en Juan capítulo 14, el verso 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. El Padre enviará. Era un hecho, ya estaba determinado que así sería. No era que quizás sí, quizás no. Jesús sabía que el Padre lo habría enviado, porque era una promesa. Y ahora encontramos en Hechos de los Apóstoles que ese Señor resucitado le dice a sus discípulos, le dice que esperasen la promesa del Padre en Jerusalén, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Cuándo oyeron? Cuando les habló del Consolador. Juan, repito una vez más, capítulo 14, verso 26. Entonces, le hacen algunas preguntas, ¿verdad? Los discípulos al Señor. Seguimos el hilo en el primer capítulo de Hechos. Ellos estaban interesados, los apóstoles, en saber el final de los tiempos, etcétera, cuándo habían de acontecer esas cosas. Y Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, verso 7, que el Padre puso en su sola potestad. O sea, no se preocupen ustedes por eso. Amén. Yo la curiosidad humana la tenían los discípulos del Señor. Hoy en día está lleno de curiosos, ¿sí? Y de gente, supuestos teólogos, enseñadores de profecías, que lo único que hacen es incentivar en la curiosidad de las personas, no mostrando ni revelando la persona del Señor Jesús ni lo fundamental que tienen las Escrituras para el pueblo de Dios, sino tratar de sembrar la curiosidad en esos corazones, porque ellos buscan lucro. Hoy hay un campo muy fértil. Yo que hay unos huracanes, tornados, cambios climáticos, terremotos, sequías, y todo eso la Biblia lo profetiza, es cierto. Eso viene y se va a ir intensificando, porque estamos en el fin de los tiempos. Amén. Entonces hay una curiosidad morbosa en muchísima gente en conocer cómo van a suceder las cosas, pensando, creyendo que ellos pueden hacer algo para cambiar el destino. El destino no se puede cambiar. El destino ya lo propuso Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces, ellos creen que informándose vamos a hacer algo para cambiar el curso del cambio climático y haremos tanto esto y lo otro, y se las pasan en reuniones y se las pasan invirtiendo millones y millones de dólares en cosas que no son más que vanidad, porque nada consiguen, porque hay muchos intereses envueltos y hay mucha maldad en el corazón de los hombres, que quieren unos una cosa y otros quieren otro, y otros quieren la política y hacerla a su forma y a su manera. Entonces allí se genera, ¿verdad?, una controversia que no llega a ningún lado. No les interesa al pueblo de Dios
¿verdad? El tiempo, los tiempos o las sazones. Sazones nos habla de sabor, del gusto. Que la iglesia no se preocupe del tiempo. Que la iglesia no se preocupe de la sazón. Que los creyentes solo se ocupen de la presencia de Dios en su vida. Amén. Ese es el propósito que el Señor tiene con nosotros. No se preocupe usted, porque el Espíritu Santo está con usted. ¿Dejó pasar el Señor Jesús hambre a sus discípulos? ¿Le faltó consejo a ellos en los momentos críticos de su vida? Una palabra no le faltó. Preguntaron acá a lo incierto, una pregunta al azar, y sin embargo el Señor les respondió, porque siempre el Señor nos responde. A pesar de lo desubicadas que puedan hacer nuestras preguntas, a pesar de lo necias que éstas puedan ser, a pesar de eso el Señor nos responde. Así es el Espíritu Santo de Dios. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuándo le dice esto? Después de lo que le dijo, y ya leímos previamente en Juan capítulo 20. Primero le dijo recibid el Espíritu Santo, pero ahora les dice que serían bautizados con el Espíritu Santo. ¿De qué nos habla esto? De dos eventos diferentes. Hay amigos bautistas que enseñan que en realidad cuando uno cree en el Señor Jesús, ahí ya recibió el Espíritu Santo y recibe el poder de Dios para hacer la obra de Dios. No es verdad, porque la palabra lo desmiente. Amén. Una es la experiencia de recibir a Cristo en el corazón por el soplo del Señor en nuestra vida, y otra es la experiencia pentecostal de ser bautizado en Espíritu Santo y fuego. Sin ese bautismo es imposible hacer la obra de Dios. ¿Qué sucedió cuando el Señor les dio el Espíritu Santo, cuando se reunió con ellos en el día de la resurrección? ¿Salieron ellos abiertamente a proclamar y valientemente a proclamar el Evangelio del Señor Jesús? No, quedaron con temor, pero tenían el Espíritu Santo dentro. Amén. El Espíritu de Dios estaba dentro de ellos. Nunca nadie había tenido el Espíritu Santo dentro. Amén. Yo invito a cualquiera que busque en los registros bíblicos que desmienta esto que yo estoy diciendo. Nunca nadie, escuche, recibió el Espíritu Santo dentro suyo antes de esta experiencia de Juan capítulo 20 que ya leímos. Pero también era necesaria la experiencia de recibir el poder del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Era la promesa que el Padre les había dado a través del Hijo cuando les dijo: no los voy a dejar solos. Un rebaño solo, el lobo se lo come fácil. Amén. Pero cuando el rebaño está acompañado del Espíritu Santo, no va a poder hacer nada el enemigo de las almas de los hombres frente al poder del Espíritu Santo. Amén. Y sigue usted leyendo más, mirando en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, y dice: y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Una pequeña referencia. Una vez alguien me preguntó: ¿cómo tengo que orar para recibir el Espíritu Santo? ¿De rodillas? ¿Cómo? ¿Postrado? Hay que ir a la Biblia, le dije. Vamos a leerlo. La primera experiencia donde el Espíritu Santo cayó sobre 120 hombres y mujeres que estaban allí reunidos. Dice que vino del cielo como un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. ¿Dónde estaban? ¿Cómo?
¿Cómo está usted ahora? ¿Sentados? No hay que hacer ninguna genuflexión diferente ni hacer algo raro para recibir esta experiencia. No hay que orar de cabeza ni tirado en el piso. Si usted lo quiere hacer, hágalo. Pero aquí nos muestra claramente que aquellos 120 que recibieron la primera experiencia con el Espíritu Santo de Dios, una investidura de poder, lenguas de fuego repartidas sobre ellos, estaban sentados. Amén. No piense entonces que hay una forma que de repente alguien quiera imponer para que se reciba el Espíritu Santo de Dios. No crea que se puede aprender a hablar en otras lenguas, como algunos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos predicadores han intentado, diciéndole a la gente o haciéndole creer a la gente, ¿verdad? Gente un poco ignorante, por cierto, de las Escrituras. ¿Por qué? Ustedes, si quieren hablar, recibir el don de lengua, el bautismo en el Espíritu Santo, repitan lo que yo digo. Yo lo he oído, lo he escuchado de líderes famosos, en carne propia. Allí lo vi presente con mis ojos, lo escucharon mis oídos, no es que vi un video, lo vi. Estaba allí yo presente y me indignó lo que este hombre dijo. Un hombre muy famoso. Entonces él dijo, repitan conmigo. Y él empezó a hablar en lengua supuestamente. Y entonces se detuvo y dijo, ahora repita lo que yo dije. ¿Escuchó? Haga lo mismo. Y la gente, ignorante por cierto, empezó a repetir lo que él dijo. Y él dijo, ya está, usted ya tiene el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Vio qué fácil? No crea ninguna estupidez de esa, mi hermana, mi hermano. Perdonen que yo diga en estos términos, estupidez, porque es una verdadera estupidez, es una verdadera necedad. Tratar o intentar hacer pasar por algo de Dios, algo que solamente puede estar originado en una mente obcecada, necia, una mente alejada de la verdad. Nada de eso es real. Amén. Por eso hay que estudiar la Biblia, hay que leer la Biblia, por eso hay que ser gente de la palabra de Dios, para que nadie sea engañado, mi querida hermana, mi querido hermano. Yo soy pentecostal de la cabeza a los pies, yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo, yo sé lo que es hablar en otras lenguas, pero ¿sabe una cosa? No como vidrio. No sé si me explico con el término. No tomo pintura. Nadie va a venir a decirme lo que no es y a tratar de hacerlo pasar como algo que es. ¿Me explico? No me voy a tragar ningún sapo de esos. Amén. No sé si me estoy haciendo explicar. Pero sabe que hay muchas personas que dicen amén y gloria a Dios a cualquier cosa que escuchan. Diga amén, diga gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Y están diciendo amén y gloria a Dios a una absurdez, a una mentira, a algo que no existe, que no es real. Cuando usted dice amén y gloria a Dios es porque realmente está dando gloria a Dios y realmente está diciendo así es, a algo que es, porque la Escritura lo confirma y usted lo sabe. Amén. Ahora sí, diga amén. Gloria a Dios. Acá no se cuide tanto. Cuídese cuando lo invitan por ahí a cosas y lugares raros, en donde la mayor parte de los espíritus que se mueven no son de Dios. Le tengo historias para contar que nos acabaríamos aquí el día, de experiencias que han tenido personas a las cuales se les ha aconsejado y se les ha dicho con todo el amor de Dios, no vaya a tal lugar, no vaya, no le conviene. Y la necedad lleva a las personas a no creer y a no obedecer por la sencilla razón de pensar o creer, el pastor no quiere que vaya a esa otra iglesia. No, yo sé porque después me van a venir a llamar y tengo que ir a las 2 a las 3 de la mañana para orar por un demonio, echar fuera un demonio. ¿Me explico?
porque me ha pasado muchísimas veces. Personas que no han querido hacer caso en su necedad, y que estas personas que se mantuvieron en esa necedad y hoy en día han tenido la desgracia, esas personas y su familia, hasta de quitarse la vida. No estoy hablando algo incierto, estoy hablando algo real, algo que sucedió, algo que lo vivimos, que lo experimentamos, que lo sabemos, por acudir a lugares donde nunca deberían de haber entrado, porque se movían espíritus que no eran de Dios. Por eso el apóstol nos dice: amados, discernid si los espíritus son de Dios. Está el Espíritu Santo de Dios, pero el enemigo tiene un ejército de espíritus engañadores para seducir y para desviar a los creyentes, para descaminarlos de muchas maneras. Tentarlos con poder, tentarlos con esto, no callar. El varón de Dios, la sierva de Dios te va a profetizar. ¿Sí? Una sarta de mentiras. Ponga usted atención, yo lo he puesto atención y he visto eso también en muchas oportunidades, donde se me quiso profetizar a mí y yo me negué. Yo dije, no, yo ya la Biblia me profetizó mi futuro, no necesito que nadie me profetice más nadie. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Así es, hermano. Cuando usted está seguro de quién es y de lo que es, no necesita que nadie intente reemplazar al Espíritu Santo que está con usted, porque el Espíritu Santo que está con usted le informa todo lo que usted necesita saber. Amén. 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 Sí. ¿Está o no está? Si no está, tengo que acudir a alguien que hable en nombre de Él, ¿verdad? Pero como yo creo que está el Espíritu Santo conmigo, no necesito asistir, no necesito ir, no necesito preguntar, necesito solamente abrir mis oídos espirituales y decir amén a lo que el Espíritu Santo me confirma que en su palabra está. Amén. Por eso hay que conocer la Escritura. Amén. El Espíritu Santo siempre estuvo, o no estuvo cuando usted se convirtió. ¿Quién fue el que nos convenció de pecado? El diablo no fue el que nos convenció de pecado a nosotros. ¿Quién fue el que habló en nuestros corazones cuando nada ni nadie podía entrar a ese lugar? Cuando se nos decía, se nos sugería, se nos decía, no, deja de vivir esa vida, abandona ese vicio, deja esa condición que estás viviendo en la infelicidad, estás viviendo en la miseria, en la ruina, apártate de esas cosas. Pero a nosotros nos entraba por un oído y nos salía por el otro, pero hubo alguien que sí habló a nuestro corazón y habló con poder. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Habló con poder. Nos convenció de pecado. Nos dijo, estás en pecado. Antes de hablarle de Cristo a alguien, tengo que tener la convicción segura de que el Espíritu Santo ya lo convenció de que es un pecador. Porque si no tengo esa convicción, ¿para qué hablarle de Cristo? Lo único que voy a conseguir es un hipócrita más sentado en la silla de una iglesia. Porque el hombre se tiene que reconocer pecador, y el único que lo puede llevar a reconocerse pecador es la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es real, es genuino, es verdadero, está con nosotros, está en tu vida. Yo me di cuenta que el Espíritu Santo siempre me había acompañado a pesar de yo renegar de Dios, de declararme ateo cuando no conocía al Señor Jesús. Pero un día hice una evaluación y dije, esto y lo otro, es la mano de Dios que me guardó. Era el Espíritu Santo, sin yo saberlo, me estaba guiando. Y no creo que sea diferente contigo. El Espíritu Santo ha estado donde tú ni siquiera te imaginas que estuvo, para guardarte, para protegerte, de librarte de accidentes, de ataques del enemigo, de situaciones. Pero ahí el Espíritu Santo estuvo sobre tu vida. Amén. Estuvo en el vientre de tu madre. El Espíritu Santo bloqueó maldiciones. El Espíritu Santo deshizo obras del maligno en contra de tu vida, porque los demonios perciben cuando hay alguien que va a servir a Dios.
Los brujos, los hechiceros, persiguen eso, destruir la obra de Dios, maldecir la iglesia, maldecir al pueblo de Dios. Ahora mismo no vaya a creer de que ellos están muy contentos de que usted está aquí. Ellos quisieran que usted esté en sus salones donde reciben a la gente, dándole mentiras y engaños por dinero. Estoy hablando de brujos, hechiceros, adivinos, quirománticos, parapsicólogos y toda esa basura infernal y toda esa gente que le sirve a Satanás, a los demonios. Estoy hablando de esa gente. Ellos, de una o de otra manera, están buscando la manera de que usted no venga acá, de que usted nos informe con la verdad de Dios, de que usted no estudie este libro. Porque cuando alguien conoce la verdad, el Señor Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Los demonios no quieren que usted y yo sepamos la verdad. Satanás no quiere que el mundo vea la verdad. Satanás quiere embarrar, ensuciar. Satanás está buscando de alguna manera u otra de que el pueblo de Dios se descamine, que el pueblo de Dios se aparte de la senda que el Señor quiere que caminemos. Por eso ofrece luces por aquí, luces para allá, espejitos de colores más adelante, y así tratando de engañar y para despistar y para derribar a los creyentes. No se deje seducir por la basura del diablo. No se deje seducir por la música fuerte, ni las luces rimbombantes. No se deje seducir por el alboroto, la algarabía que hacen la gente despistada, gente con un corazón lejos de Dios. No se deje seducir por toda esa pantomima pavada a la cual el mundo se somete. No vaya a creer que ahí va a encontrar la felicidad, el gozo y la alegría. El gozo, la felicidad y la alegría solo se encuentran en la persona del Espíritu Santo de Dios. Ahí encontramos felicidad, gozo y alegría. No locura, no tontería, pantomima, circo, payasescos. Aléjese. No está el Espíritu de Dios en esos círculos. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. No está ahí Dios. Y si no está Dios, ¿quién quiere que está? El espíritu del enemigo. Donde Dios no está, el enemigo rápido ocupa ese lugar. Es el Espíritu Santo el que nos convenció de pecado. Es el Espíritu Santo el que está con nosotros, hablándonos, instruyéndonos. Usted no necesita otra cosa que estar en comunión con Él. No se someta a palabrerías, no se someta a exposiciones humanas. Hoy en día hay una sarta de motivadores, ¿sí?, que por dinero, buscan motivar a la gente. Si hay compañías, empresas que los emplean, motivadores, conferencistas, para motivar. ¿Para qué motivar? Para ayudarle a la gente a comprender que para obtener dinero tiene que invertir dinero. Hay gente que se somete a esas tonterías, a esas fantochadas, que no les llevan ni les reportan nada. Créame, conozco el paño, sé de lo que estoy hablando, sé lo que sucede en este mundo, porque yo fui parte de ese mundo. Entonces, querida hermana, hermano, busquemos la dirección, la guía del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Nunca lo va a defraudar el Espíritu Santo. ¿Habría de defraudar el Señor a sus discípulos en alguna oportunidad? ¿Les habría de mentir? ¿Les había tratado de motivar de alguna manera sin decirles la verdad de las cosas? No. Jesús siempre iba al grano. Siempre el hacha estaba a la raíz de los árboles. Siempre Jesús les hablaba a sus discípulos lo que le tenía que hablar. Y así el Espíritu Santo va a ser igual con nosotros. Porque el Espíritu Santo está en lugar del Señor Jesús en nuestra vida. No está sola, no está solo. Cuando está afligida, afligido, cuando hay una necesidad en su vida, sepa
El Espíritu Santo está allí. El Espíritu Santo no se ha olvidado de usted. Nosotros podemos olvidarnos de Él, podemos ignorarlo, pero Él nunca nos deja. Él siempre está a nuestro lado. Siempre está para asistirnos, siempre está para extendernos la mano. Siempre está para levantarnos, siempre está para socorrernos, siempre está pronto a auxiliarnos. Siempre está con la palabra de aliento, aliento divino, la palabra de Dios. Siempre está para ayudarnos, está para sanarnos. ¿No se acuerda usted cuando estaba en el lecho de enfermedad? Cuando todo parecía incierto y no sabía lo que iba a suceder. Quizás alguno pasó por esa situación tan triste, o alguno que está viendo el video recuerda que cuando estaba enfermo, tirado en una camilla de hospital, solo, olvidada, a pesar de tener seres queridos, pero de repente los seres queridos no pueden estar 24 horas con su familiar querido, pero el Espíritu Santo siempre está. El Espíritu Santo está presente. El Espíritu Santo no se olvide. Nosotros podemos estar solos, doloridos, pero ahí está el consuelo del Espíritu Santo. Ahí está su ayuda. Ahí está hablándonos y diciéndonos como siempre: no estás sola, no estoy solo, no estás solo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Ese es el Espíritu Santo del que estoy intentando hablar y describir. El que nunca nos deja, nunca nos abandonó, ni nos abandonará jamás. Porque si Dios ha permitido que le conociéramos, estamos en sus manos. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cómo no nos vamos a relacionar con Él? ¿Cómo nos iban a sentir tristes los apóstoles cuando el Señor les dijo: yo me voy, ya los voy a dejar? No se sienta solo. El Espíritu Santo está con usted. El Señor Jesús tenía una misión y tenía que cumplirla. Por eso lo dejó solo un breve tiempo, para enviar al Espíritu Santo, para que siempre esté con nosotros. ¿Puede alabar a Dios? ¿Puede glorificar al Señor? Gloria a Dios. Y en ese momento en que usted sufría las angustias del alma, porque Satanás le había puesto un pie sobre la cabeza, cuando el enemigo se había ensañado con usted y parecía que nadie le ayudaba, llamaba de balde, nadie podía hacer nada por usted. Aunque usted decía: esta persona me va a ayudar, sus palabras me van a levantar. Pero usted se daba cuenta que cuando terminaba esa plática, quedaba usted en la misma manera. Pero qué diferencia cuando es el Espíritu Santo el que habla en nuestro corazón. Qué diferencia es cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Qué diferencia cuando tenemos su compañía. Qué diferencia es cuando con fe creemos que caminamos y Él camina a nuestro lado, que cuando nos sentamos Él se sienta a nuestro lado, que cuando dormimos Él está al pendiente de nosotros, que cuando nos levantamos Él se levanta con nosotros, que cuando vamos a hacer un trabajo Él está con nosotros, dándonos gracia, dándonos sabiduría. Cuando no sabíamos, no aprendimos, pero Él nos instruyó, Él nos dijo cómo se debían de hacer las cosas. Ahí está siempre el Espíritu Santo. Quizás usted se haya asombrado cómo hace las cosas que está haciendo, las que hizo en algún momento de su vida, sin haberlas aprendido. El Espíritu Santo se las enseñó. Ahí estaba el Espíritu Santo. Y está. ¿Cuántos quieren al Espíritu Santo? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Gloria a Dios. ¿Cuántas cosas más podíamos decir del Espíritu Santo? No alcanza el tiempo. Porque hablar del Espíritu Santo es hablar de Dios. Es Dios con nosotros. Es el Señor Jesús con nosotros. Es el Padre con nosotros.
Donde está el Espíritu Santo, está el Señor Jesús y está el Padre. No confundir, 3 personas, un Dios. Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, estaba el Espíritu con Él y estaba el Padre con Él. Por eso el Señor supo decir: el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque el Padre estaba en Él. Amén. Estamos hablando de un solo Dios, 3 personas. El Espíritu Santo es lo que tenemos en esta época, en esta era, el que nos acompaña. El Hijo está intercediendo delante del Padre por nosotros, pero Él no nos ha dejado solos. El Espíritu Santo nos acompaña. El Espíritu Santo intercede por nosotros, dice la Escritura, con gemidos indecibles. El Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios. Él conoce todas las cosas. Cuando usted está en una condición abrumadora, una situación de su alma y de su corazón apenado, cuando usted no sabe cómo salir de esa angustia, de esa depresión, de ese problema, cuando no sabe cómo dejar esa situación que le parece imposible de resolver, ahí está el Espíritu Santo. Él va a darle la guía, la enseñanza, porque el Espíritu es el Señor Jesús. Amén. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, está verdaderamente libre. ¿Lo cree? Busquemos al Espíritu Santo. Busquemos al Señor. Búsquelo y búsquelo hasta sentirlo. No deje de buscarlo hasta que sienta de una manera convincente, poderosa, la presencia del Espíritu Santo. Está allí. No lo dude nunca. Lo va a sentir. Y va a sentir esas lenguas de fuego sobre usted. Y va a sentir esos ríos de agua viva que brotan de su interior. Y va a sentir cómo su presencia lo conmueve. Va a sentir que ese momento es un momento diferente. Ese momento es un momento que nunca va a encontrarlo repetido en este mundo basura que vivimos. La presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es santo. Santo. Y Él nos quiere usar limpios. Cuando alguien está impuro, se hace difícil la labor del Espíritu Santo. No porque Él no pueda resolverlo, sino porque el pecado es lo que nos separa de Dios, del Espíritu Santo. Pero aún así Él nos convence de pecado. Quizás ahora te está convenciendo a ti del pecado. Quizás haya alguien que se sienta sucio de pecado. No va a ser asombroso. No ha de ser tú la única persona en el mundo que esté pasando por esa situación. Todos los seres humanos, cuando analizan su condición, su interior, encuentran suciedad. Más cuando el Espíritu Santo está actuando sobre ellos. Porque el Espíritu Santo nos está convenciendo de pecado. Nos está hablando al corazón. Nos está diciendo nuestra verdadera condición. Es el Espíritu Santo. Fíjate de esto. No confundir con la voz del diablo. El Espíritu habla. Tiene que limpiarte de esto, del otro. Tienes que dejar ese estilo de vida. Mira aquí, mira allá. Y quizás tú le puedas responder y decirle: no puedo, lo intenté. Muchas veces lo intenté, pero me venció esa baja inclinación. El pecado me venció.
Me venció una vez más. ¿Habrá alguno pasado por esa situación? Todos. Porque el pecado es la naturaleza satánica en cada uno de nosotros. Por eso el Señor no nos ha dejado solos. Si no hubiera sido por el pecado que aún mora en nosotros, bien pudiéramos estar solos. Pero fue necesario dejar el Espíritu con nosotros, para protegernos, para guiarnos, para guardarnos, para que nos convenza del pecado. Es pecado, sí, no está bien. El Señor te está hablando, te está diciendo que lo que estás viviendo, lo que estás practicando es pecado. Es hora de dejar. Es hora de apartarse del mal. Es hora de rendirse al Espíritu Santo. Es hora de decirle: Señor Jesús, aquí estoy, humillado delante tuyo. Tu Espíritu me convence del pecado. Y hay una sola cosa que puede limpiar el pecado, que es la sangre de Jesús. El Espíritu Santo convence del pecado porque sabe que hay una solución. Nos ama tan intensamente que no nos va a dejar nunca sin convicción de pecado. Él nos habla con amor acerca de estas cosas, para que nos demos cuenta que es tan importante esto que estamos hablando, que es necesario poner atención y echar manos a la obra. Creer con fe que el Espíritu Santo está allí para convencernos de pecado. Y si Él está convenciéndonos de pecado es porque lo hay, porque Él no se equivoca nunca. Lo hay. Él no se equivoca. Dios quiera que a muchos nos esté convenciendo del pecado. Porque hay esperanza cuando eso sucede, hay solución, la sangre de Jesús. Hoy es hora de venir a Cristo y venir a través del Espíritu Santo. Siempre ha sido así y siempre será así hasta el fin de estos tiempos. Es el Espíritu Santo el que nos trae a Cristo, pero con un corazón arrepentido. Y ahí viene la pregunta. Voy a hacer otra pregunta antes. Una invitación a recibir a Cristo. Usted está sentado aquí ahora. Aquí está el Señor. Si usted cayera muerto ahí en su silla, en este instante, ¿a dónde iría? Seamos sinceros. ¿A dónde iría usted? Si le tocara morir en este mismo instante y caer ahí fulminado en una silla, ¿a dónde iría su alma? ¿Nunca se preguntó? Pregúntese. ¿Sabe por qué? Porque eso va a suceder. Va a llegar un momento en que vamos a vernos cara a cara con la muerte. Si el Señor no viene antes, eso va a llegar. A todos nos va a llegar. Antes o después, pero va a llegar. Pero si fuera en este instante, si fuera en este momento, pregúntese a dónde usted iría. ¿Usted está bien? ¿Está a cuenta con Dios? ¿Está limpio de los pecados? ¿Está perdonado por el Señor? ¿La sangre de Jesús los ha lavado todos? ¿O hay un poco de basura todavía en el corazón? Ese poco es lo que impide a los hombres ir al cielo, porque el pecado no puede heredar el reino de Dios. El pecado no va a entrar al cielo. ¿Escuchó? Amén.
no va a entrar. Me pongo a pensar en hombres y mujeres que por años y años sirvieron al Señor, y por una locura, por un pecado no confesado, se pierden el paraíso de Dios. Muchos en su necedad piensan que van a vivir eternamente. No hay eternidad para los hombres en esta vida. La eternidad es después. Si nos tocara morir en este mismo instante, ¿a dónde iríamos? Dejo la pregunta y ahora viene la última pregunta y nos despedimos. Pero lo tengo que hacer. ¿Habrá alguien que quiere recibir a Jesús como su Salvador? ¿Habrá alguien que el Espíritu Santo lo convenció de pecado? ¿Habrá alguien que dice, yo no puedo, solo, pero sí, creo que puedo con la ayuda del Espíritu de Dios? ¿Habrá alguien que le dice sí a Jesús? ¿Alguien que le dice, te recibo, Señor Jesús? ¿Alguien que está cansado de lo que está viviendo y no sabe cómo salir, resolver esa situación? Le tiene que decir sí a Jesús. Y ahí se terminó todo. ¿Habrá alguien? Levanta la mano donde estás. ¿Habrá alguien que reciba a Cristo? Alguien que le dice, sí, Señor Jesús, entra en mi vida, entra en mi corazón. Levante la mano. Hoy es día de salvación. Quizás el enemigo de las almas te está diciendo, mañana, otro día, no ahora. Tú no estás preparada, no estás preparado. Hoy no. No escuches a las palabras de ese predicador. Tú viviste hasta ahora aparentemente feliz, con ciertos deslices, sufrimientos, ¿ciertos? Cuánto dolor en tu corazón. Cuánto dolor. El que has experimentado, el que has vivido. Ahora es la hora. Levanta tu mano donde estás y dile sí al Señor Jesús. ¿Habrá alguien? ¿Alguien más? ¿Alguien más que levanta la mano y le dice sí al Señor? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Levanta tu mano, levanta tu mano. Vamos a levantar la mano todos ahora. Él está aquí, aleluya. Es el Espíritu Santo. Y allá, ¡aló! El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de Dios. Fluye en nuestra mente, en nuestro corazón. Lo recorre todo. ¿Sabe lo que busca? Él tiene un radar. Él busca el pecado. No lo quiere en su casa. No lo puede resistir en su hogar. Tu corazón es su casa, es su hogar. Él lo busca, trata de convencernos de que no tiene que estar más en ese lugar, que no puede gobernar más eso nuestra vida. Dios solo noche meta la vaina. Él convence del pecado. Él tiene poder para hacerlo. Nos ha convencido de pecado. Y nos sigue haciendo cada día, cada momento, cada tiempo que le buscamos. Nos habla con amor y nos dice, mira esto. Ahí está la mancha. Ahí está la mugre. Ahí está lo que nos sirve. Ahí está lo que hay que sacar, lo que hay que operar, lo que hay que erradicar. Es
esa es la causa de tus desgracias, de los males, de los sufrimientos. El pecado. El pecado. ¿Por qué enferman los hombres? El pecado. No había enfermedad en el huerto del Edén, pero el pecado lo estropeó todo. Vino la enfermedad y vino la muerte. El pecado. Por eso es tan celoso el Espíritu Santo. Por eso busca con tanta diligencia. Por eso escarba. Aparta una cosa de la otra y no deja rincón sin mirar. No ocultemos al pecado. Expongámoslo delante de Dios y digámosle: Señor, así soy. Límpiame, perdóname. El Espíritu Santo es lo que está esperando de ti, de mí, de todos. Que seamos sinceros de corazón y le digamos al Señor: sí, Señor Jesús, soy pecador. Soy pecadora. Límpiame, Señor Jesús. Pero pastor, yo ya tengo 20 años de cristiano, 10 años de creyente. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿No hay nada que te estorba? ¿No hay nada que te molesta? ¿No está el Espíritu Santo señalándote algo en tu interior? ¿No hay una sombra que está arruinando, que está opacando la luz de Cristo en tu interior? Hoy es la hora, este es el momento. Vamos a orar por aquellos que han levantado su mano recibiendo a Cristo, y también si hay alguien enfermo también que nos está viendo y desea recibir a Cristo, este es el momento. Mujer, varón, mira, este es el momento tuyo. Recibir a Cristo. Es el momento de decirle: basta el pecado, basta el diablo. Despojarnos de la basura de este mundo. Comenzar a vivir de verdad para Cristo y no una vida doble, fingida. Esa vida no puede llevarte al cielo jamás. Y yo estoy seguro que tú quieres un día caminar por las calles de oro, entrar al cielo. Sé que sabes esas cosas y quieres estar en ese lugar. Con pecado va a ser imposible estar allí. Vamos a orar. Si hay enfermos, también levanten la mano y vamos a orar. Padre, en el maravilloso nombre de Jesús, aquí estamos en esta hora reunidos, Señor. Y también aquellos que ven el video, reciba ahora aquel que ha levantado su mano recibiendo a Cristo, y también en su hogar viendo el video, reciba a Cristo en su corazón, Señor. Ahora llénalo, inúndalo de paz. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, tú que estás a su lado, Señor, y estás obrando. Ahora, así como convenciste de pecado, Señor, muestra la gloria del resucitado. Muestra la gloria del Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque has muerto por nosotros. Has derramado tu sangre por nosotros. Has resucitado por nosotros. Has resucitado y estás a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles desde lo profundo de nuestro corazón, de nuestro espíritu, para que tú intercedas delante del Padre, Señor. Gracias, eterno. Mi alma te bendice. Salva, sana ahora. Declaramos salud en el nombre de Jesús. Opera milagros, maravillas, Señor. Llévate la enfermedad, las inflamaciones, Señor, los virus, en el nombre de Jesús. Los problemas, Señor, de artritis, artrosis, problemas en el cuerpo, en cada órgano, Señor, del cuerpo, ahora sea ahora erradicado, ahora fuera en el nombre de Jesús. Gracias te damos por la salud, Señor, del alma, la salud de la mente, la salud del cuerpo, Señor. Gracias.
Gracias, eterno, mi alma te alaba y te bendice. Guíanos, acompáñanos, Espíritu Santo. Enséñanos a relacionarnos contigo. Sigue hablando como siempre lo has hecho, Señor. Pero yo sé que ahora, Señor, vamos a poner a oír. Vamos a estar atentos. Vamos a saber que cuando salimos de este lugar no vamos solos. Tú nos acompañas, nos guías. Y cuando vamos a trabajar no vamos solos. Y cuando manejamos el carro. Y cuando estamos frente a la gente. Y cuando estamos fuera de la gente. Y cuando estamos allí solos en nuestro hogar, en nuestra casa. Allí tú también estás. 24 horas al día, Señor. 365 días al año. Ahí estás. Siempre con nosotros. Gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios.